bienvenidos a un programa más de Transformados. Pecado, lo único que tenían que ir a hacerse es bañarse al río. Esa era una tradición judía, que cuando tocaban a alguien y después de a una mujer después de su menstruación, pues tenían que bañarse al río para ser limpias o lo puros. catalogaban impuro, ¿verdad? Si no me Exacto, equivoco. para poderse limpiar y estar puros de eso. Pero él lo hizo. O sea, es alguien que fue accesible ante todos. La iglesia tiene que ser la misma. Si no, nos vamos a convertir en religión. Porque si el pastor no es accesible, tenemos un problema. Tenemos que pasar a jerarquías. Y ahí es donde se convierte ya en normas y en dogmas, lo que decíamos. Otro punto de la religión y del cristianismo es el carácter de las personas. La religión es un sometimiento, es obligación, es con un carácter un poco más duro. Por ejemplo, vemos religiones donde ellos dan su propia vida a costa de tal vez dinero para su familia que nunca es cumplido. Vemos algunas religiones que ofrecen cosas que si das tu vida y tu familia va a estar. El cristianismo, el carácter del cristianismo es completamente distinto. O sea, sabemos que vamos a morir, pero todo nuestro valor depende de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Yo creo que más que... Es que tampoco queremos que se vea que el cristianismo es una vida en sufrimiento, ¿verdad? Porque el cristianismo no es una vida en sufrimiento. A eso iba. El cristianismo es una vida en agradecimiento a lo que Dios ya hizo por ti, a lo que Dios ya te otorgó. Y cuando tú llevas una relación con Dios cercana, saludable, el mismo Espíritu Santo va guiándote y diciéndote, mira, pues tienes que corregir estas áreas en tu vida y tienes que corregir estas áreas en tu vida para vivir de acuerdo a lo que Jesucristo dice en su palabra. Que en el caso de nosotros sí tenemos que dejar ciertas cosas que son pecados, naturaleza del hombre, pero no es como tú decías, Claro. no es como que un negocio de esto por esto. Uh-huh. Más bien es aprender a llevar un estilo de vida a como Jesús estipuló. Es una humillación y eso es lo que tal vez el mundo no entiende. A nosotros nos dicen que somos demasiado o religiosos o somos demasiado pobres o de la cadena, digamos, los últimos. Los cristianos son los últimos porque tal vez no tienen orgullo o cosas así que en el tiempo nos han dicho eso, pero ¿por qué? Jesús mismo tenía la potestad del cielo y él no hizo nada, o sea, él murió. O sea, él nos dejó una gran enseñanza de ser como él. Y ser como él significa dar la otra mejilla. De humildad. Tenemos que ser humildes y la humildad es reconocer lo que me hace falta, reconocer de que necesito ayuda. Y es donde el Señor nos quiere ayudar. O sea, la vida de un cristiano, la vida de un cristiano promedio es difícil. ¿Por qué? Porque ya tenemos la noción de la verdad y ya no queremos hacer lo malo. Y esa es la dificultad, no hacer lo malo. Pablo aún luchaba y decía que hasta en sus últimos minutos él decía, sigo pensando que soy un pecador. ¿Por qué? Porque tenía deseos, tenía pensamientos, pero no porque él haya estado en la cárcel, haya sufrido, significa que el cristianismo es de sufrimiento. Más bien nosotros vivimos... el pensamiento del cristianismo es que nosotros vamos a estar en victoria. Y vamos a estar en victoria no aquí, sino después de que nosotros moramos o cuando el Señor venga. Esa es la diferencia. Yo no quiero ni deseamos nada aquí en la tierra. Más bien esto es pasajero. Y si eso hace que nos vean sufridos, pues somos sufridos. Porque aquí no está mi ganancia, aquí no está mi bienestar, aquí no está lo que me hace falta. Aquí solo estoy paseando con la familia y hacer que más entren a mi familia. Es la diferencia. Pero nos han tildado mucho de que, como te digo, o no tenemos orgullo, o no hablamos, o somos callados, o no nos defendemos. Porque es aburrido. Que somos aburridos, somos aleluyas. No porque nosotros hablemos significa que usted o yo tengamos la verdad. Hay cosas y cosas que nosotros debemos entender que en la palabra del Señor nos deja muy en clara como leyes.
Amar a tu prójimo como a ti mismo. Miren, si a mí me hacen algo que no me gusta, pues yo me voy a quedar callado porque no quiero hacerlo. Eso es uno. Lo segundo, con respecto a la familia, dice, si quieres tener larga vida en esta tierra, tienes que obedecer a tus padres. Ujú. Ahora, son cosas y normas que el mundo ha distorsionado. En la actualidad, ¿qué niño le obedece a sus padres? Creo que 10 familias, 1 o 2, máximo, de 10. Eso quiere decir que 8 en sus 16, 15 años ya le quieren hasta golpear o se van de la casa. Entonces, vemos cómo distorsionan la verdad. Pero tiene que pasar todo esto porque el amor de muchos se va a enfriar y la venida de Jesucristo está muy cerca. Yo creo que todas esas cosas que tú estabas comentando, que también las comentamos hace unos minutos atrás, hoy día se les ha llenado la mente a la gente con tanta cosa que no son ciertas, Ujú. que tenemos que escudriñarlo y filtrarlo a través de la palabra, a través del evangelio, porque se han añadido tantas cosas al evangelio que no son saludables o que no son bíblicas sencillamente. Y nuestro mejor filtro, nuestro mejor escudo para todas esas situaciones va a ser la Biblia. Que también tocábamos ese tema que tú estabas diciendo de que está estipulado en la Biblia, un mandato es obedecer a tu padre y tu madre. Ujú. Se ha degenerado tanto la sociedad hoy día y se ha degenerado tanto la familia que algo que es un mandato bíblico, Ujú. la gente hoy día la tiene sin importancia. O sea, no respetan a sus padres, no se someten a ninguna autoridad. A nadie casi. Y eso es un problema social que hoy día nos ha afectado muchísimo. Se han permitido tantas cosas y la bola de nieve es el problema. Creció tanto y tanto y tanto que ya no saben qué hacer. Sí, y eso ha pasado durante años. Mire, antes habían normas y leyes que eran leyes, o sea, eran normas naturales. Si tú le decías algo a tu papá, tu mamá te lanzaba la chancleta, te lanzaba lo que sea. Tú no podías decir nada. Ahora se ha normalizado tantas cosas que, ay, pobrecito, le están dañando a la mente al niño si le gritan mucho, si le golpean, que pobrecito, hay que tenerle paciencia. O sea, todo va a eso, ¿no? Va a ser que llega un punto en que nosotros los cristianos vamos a ser perseguidos por estas cosas, porque para nosotros no es correcto, no es correcto. Y no es correcto no porque lo diga ahora, no es correcto porque lo dijeron desde antes. O sea, antes nosotros, habían cosas tan normales que eran leyes. Si tú le decías algo a tu profesor, el profesor te lanzaba el borrador Y en para tu que te casa te calles. daban una pela. Y te daban, o sea, ahora no, ahora tú puedes demandarle a tu profesor. Son cosas que eran normales. Quitemos la religión. Eso era algo normal. No porque eras religioso o porque eras ateo o porque te trataban tal cual como era. Ibas al colegio, tenías que cortarte el cabello, tenías que ir bien uniformado, tenías que ilustrar los zapatos. Hoy día si hacen una queja en contra de un maestro o un profesor, el maestro puede hasta perder el trabajo. Exacto, entonces, por una tontería. y eso no está en el cristianismo, pero todas esas cosas echan la culpa al cristianismo porque nosotros seguimos respetando la ley de la Biblia, que dice honra a tu padre, honra a tu autoridad, policías, maestros, todos jefes, tenemos que honrarlos, a pesar de que tengan razón o no. O sea, son autoridades dentro de la tierra y el Señor dejó estipulado esas cosas. Otra cosa es que hoy día se cataloga a los cristianos religiosos como fundamentalistas. Bueno, pero es que yo entiendo, yo sé que los fundamentos que yo predico, o sea, que predicamos en la iglesia, son fundamentos que benefician a la sociedad, Claro. a la familia y a la persona. O sea, que es el respeto, el amor hacia los demás, Ajá. la empatía y hacer las cosas correctamente. O sea, los fundamentos que nosotros protegemos o que profesamos son los que, como tú decías, hace unos años atrás, Eran normales. eran los que eran y la gente vivía derechita. Hoy día todo eso se ha venido abajo, los fundamentos se han desbaratado y por eso tenemos el desbarajuste social que tenemos, porque los fundamentos se han perdido, Exacto. se han tergiversado. Y no es culpa del cristianismo, es culpa de la sociedad. de la sociedad que ha puesto líderes políticos, ha puesto líderes con ideales diferentes. Ahora, vemos
que nosotros debemos tener mucha sabiduría, y ese es el punto. La Biblia no está para darnos leyes o normas, está para obtener sabiduría del cielo, para yo poder comportarme aquí en la tierra y manifestar que Cristo está conmigo. No que Biden está conmigo, no que Chile está conmigo. Vemos, nosotros somos seguidores tan fácil de gente que nos promete cosas, pero al que te va a dar la verdad, a ese nos alejamos. Y a ese decimos, no, ese está mal. Entonces, y esto no es política, nada que ver. La religión es religión, el cristianismo es seguir las bases de Cristo. Y el mundo tiene que aceptar estas dos cosas. Va a llegar un punto en que a una la van a perseguir y la otra se va a quedar. Miren, cuando sea la venida de Jesucristo, tiene que haber una sola religión y un solo orden político. Aquí ya no va a haber cristianismos, ateos, va a haber una sola. Y el que se va a negar, pues de ese va a morir. Entonces, vemos cómo los fundamentos se van a ir deteriorando para poder tener un solo orden, digámoslo así, una sola religión. Y aquí voy. Estuve investigando y dicen, según las estadísticas, que en el 2050, Estados Unidos va a dejar de ser cristiano y va a ser Islam. Wow. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos, digamos, siguiendo la vida, ellos están escalando. Desde antes han estado escalando en la sociedad. Bastante. Entonces, ¿por qué? Por culpa del Internet, nada más. Es culpa del Internet. El Internet llegó a desbaratar todo y lo que apoyó esto fue el confinamiento del COVID. O sea, todo esto lanzó algo que nosotros no lo vemos, pero ya la fe de muchos se está perdiendo. Ya no creen en Jesucristo como antes. Antes tú veías campañas evangelísticas en estadios, Billy Graham, el puertorriqueño también que murió, Gigi Ávila. Él llenaba estadios y daba de comida a todo el mundo. Viajaban el mundo predicando el evangelio. Ellos dejaban su vida ahí. Ahora, tú dices, vamos al parque. No van ni dos, siempre los mismos. Y usted va a encontrar eso en el cristianismo, siempre los mismos. Esos mismos somos los que creemos todavía en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que en la venida de Jesucristo muchos van a perder la fe. Muchos se van a ir al otro lado. Y estamos viendo cómo escala los alfa, en este caso los niños que ya tienen el internet en la mano. Ellos su Dios es eso prácticamente. Ya no es una religión, ya es el internet y lo que ellos tengan en el internet. Entonces vemos cómo se está deteriorando la religión. Para ellos esto es la verdad, porque esto es lo que ellos ven. Exacto. Esto es lo que consumen a diario. En mi caso yo tuve que aprenderlo, pero los niños de hace 3, 4 años, máximo 5 años, ellos, este es el Dios de hoy. Si aquí te dice pégale a papá, ellos lo hacen. Si aquí, y por eso es fundamental que un cristiano, una familia cristiana, esto lo utilice como un fundamento a través de la Biblia, que esto ayude a los niños a que vean a Cristo, porque si no, créame que esto le va a decir a dónde va a llegar su hijo, sin que usted lo note, sin que usted lo vea. Hay que supervisar a nuestros niños. Cuando le prestamos nuestros teléfonos, ¿verdad? Porque yo entiendo que ningún niño debe tener un teléfono personal. No. Utilizan los teléfonos de nosotros los padres. Debemos supervisar bien de que ellos se nutren. Porque aquí esto es una bendición si se utiliza bien. Sí. Pero también puede ser un grave problema si se utiliza mal. Por lo tanto, tenemos